Bienvenidos, muy buena tarde. Vamos a dar inicio con la guía número 1 del tercer bimestre, tercer y último bimestre, ¿no? Este bimestre pues vamos a estar abarcando en primer lugar el proceso estadístico, es decir, los pasos que debemos realizar, pasos mínimos, por supuesto, que debemos realizar para hacer una investigación de tipo estadística. También vamos a aprender cómo utilizar algunas herramientas tecnológicas para cumplir con algunos de estos pasos. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Vamos a hablar entonces sobre el proceso estadístico. El proceso estadístico pues se refiere a una serie, como les decía, de pasos que debemos nosotros de realizar al momento de contemplar una investigación estadística. Una investigación estadística es el estudio de cualquier fenómeno o cualquier situación con la que nosotros pues querramos obtener más información. Por ejemplo, si yo soy empresario o empresaria, pues y tengo mi negocio, a través de este proceso yo puedo saber qué tal va mi negocio, puedo saber cómo mejorarlo, puedo saber incluso cómo empezar. Si yo soy una investigadora más de tipo social, entonces puedo realizar una investigación sobre algún fenómeno, algún problema que se esté dando dentro de mi comunidad, dentro de la sociedad en general, y esto también me va a ayudar mucho. Ustedes como futuros médicos o profesionales de la salud también pueden realizar estos procesos. Por ejemplo, cuando tengan su clínica, con este proceso ustedes van a poder saber cómo mejorar la atención de las personas que ustedes atienden. O sea que esto tiene muchas utilidades, incluso en su proceso, por ejemplo, de seminario, también probable que ustedes necesiten hacer uso de algunas de estas etapas del proceso estadístico para poderlo completar. Son, en esencia, 5 pasos o 5 partes en las que vamos a dividir el proceso. La primera es la de el planteamiento del problema. En esta parte, nosotros principalmente vamos a responder a esta cuestionante. ¿Qué necesito estudiar y por qué? O sea que para poder realizar un estudio estadístico, primero tengo que tener la necesidad de hacerlo. No lo hago solo por querer, sino porque existe algún inconveniente, existe algo que yo deseo estudiar. Ok, como les decía, lo podemos ver desde el punto de vista de lo comercial, como por ejemplo, ¿cuál es el sabor favorito del helado de las personas? Si por ejemplo yo tengo mi heladería, eh, entonces puedo realizar un estudio estadístico para saber esto. ¿Cuál es el sabor favorito de las personas? ¿Qué es lo que necesito? Eso. ¿Por qué? Porque quiero mejorar las ventas, quiero que mi negocio crezca. Pero también puedo preguntarme, ¿cuáles son los índices de analfabetismo de mi municipio? Esa es la necesidad que tengo. ¿Por qué? Porque deseo ayudar en el desarrollo comunitario, o sea, en el desarrollo de mi comunidad. Entonces, como les digo, dependiendo del tipo de investigación que yo vaya a realizar, así va a ser la respuesta que voy a dar. Dentro del planteamiento, también yo puedo determinar cuáles son los objetivos que yo tengo al realizar esta investigación. Por ejemplo, ¿cuál es mi objetivo? Que mi empresa crezca, que mi negocio sea reconocido. Si fuera mi estudio, entonces yo voy a decir, ¿cuál es mi objetivo? Reducir los índices o contribuir a reducir los índices de analfabetismo. Entonces, ahí yo ya tengo un objetivo planteado. Población.
¿A qué población le voy a dirigir mi investigación? También va a depender mucho. Si es como esta, pues obviamente va a ser a las personas que visiten mi heladería. Yo no puedo preguntarle a una persona, cualquiera, de repente me va a decir, es que a mí no me gusta el helado. O no voy a ir a preguntarle a alguien de otro departamento. ¿Por qué? Porque mi local no está ahí. Si me quiero expandir, o sea, quiero llegar a otro departamento, está bien. Pero ¿y si no? Tengo que saber bien a quiénes les voy a preguntar. Igual aquí, con los índices de analfabetismo, ¿dónde voy a buscar? Pues en esos lugares, en esas localidades donde la educación no es de tan fácil acceso. En una cabecera es un poquito más difícil encontrar. Sí hay, pero es una cantidad menor que en otras localidades. Y la muestra, como ustedes saben, vamos a preguntar, vamos a ver si se les quedó. ¿Qué es una muestra? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice que es una muestra? ¿Es como ser público alguna cosa? Ok, gracias. Señor, creo que es como un grupito y se estudia a ese grupo para no expandirse más. Muy bien, excelente. Recordemos, esto fue uno de los primeros conceptos que vimos. La muestra es una pequeña porción que se toma de la población. Ejemplo con esto. Si mi negocio es una heladería que está en Santa Cruz de Quiché, hay una cierta cantidad de personas, unas 50,000 personas, por decir algo. Yo no puedo entrevistar a las 50,000 o yo no puedo estudiar a las 50,000 porque es mucho. Entonces, de esa porción, de esa población, voy a tomar a una parte más pequeña. Por ejemplo, las personas que visitan mi heladería. Entonces, ahí probablemente ya se va a reducir a 1,000 personas. Ya tengo algo un poco más pequeño que es más representativo y que me va a ayudar. Lo mismo con esto, con el analfabetismo. Si yo quiero estudiarlo en mi municipio, entonces no voy a tomar todo el municipio, todas las personas, sino que voy a buscar a familias, voy a buscar sectores, localidades que me ayuden a mi investigación. Entonces también esto es parte del planteamiento del problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Señor. Ok, gracias. Muy bien. Etapa número 2. Recogida de datos, es decir, recolectar la información, recolectar los datos. Primero vamos a establecer el tipo de muestreo. Hay dos tipos de muestreo, esto es un poquito más complejo, un muestreo probabilístico o no probabilístico. Por lo regular, si quiero que me convenga, o sea, si quiero lo más fácil, voy a tomar uno no probabilístico, porque yo elijo conscientemente a lo que más me convenga. ¿Ya? El tamaño de la muestra, me decía qué tan grande, qué tan pequeña quiero mi muestra. Mientras más grande, más representativa es, como que más confiable. Mientras más pequeña, se reduce también la confiabilidad que tiene. Y el tipo de recolección de datos, es decir, qué técnica voy a utilizar, qué instrumento voy a utilizar para recolectar información. Hoy vamos a hablar esencialmente de tres, que son estas tres, pues las más conocidas, las más fáciles de utilizar. En primer lugar tenemos la entrevista. La entrevista, saben ustedes que es una conversación dirigida, que tiene un propósito, no es como una plática, no es como cuando yo me encuentro a alguien en el parque y me pongo a conversar, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eso es una conversación. Una entrevista es más específica porque tiene un propósito, en el que pues yo pregunto como investigadora y las personas me van dando las respuestas a esas cuestionantes que yo les hago.
Para realizar una entrevista tengo que prepararla, o sea, no es nada más de llegar con la persona o por ejemplo irme a parar al parque y preguntarle al primero que vea. Hay quienes, pues, en algún momento han realizado algo así, pero lo recomendable es mejor, pues, prepararla un poquito más. Primero, determinar las características del futuro entrevistado, o sea, de mi muestra, para saber hacia qué grupo se enfocará nuestra investigación. Por ejemplo, en la heladería, ¿a qué personas le preguntarían a ustedes, hablando de edades? ¿A adolescentes, adultos o a, por ejemplo, ancianos? Entonces ahí ustedes tienen que ver a qué grupo va dirigida más la investigación, quiénes son los que más consumen. En el analfabetismo, pues también ustedes tienen que determinar un grupo de edad o un rango por lo menos para saber a quién van a entrevistar. Segundo, preparar las preguntas que se van a plantear y los documentos necesarios, o sea, una guía de entrevista. No es nada más de que le voy a preguntar lo primero que se me ocurrió y ya está. No, sino que tengo que preparar primero qué es lo que voy a preguntar. Esto va a depender mucho de la investigación que yo esté realizando. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Todo que tiene que estar bien planificado. O sea, yo no puedo decir, esta investigación la voy a hacer en 5 años, porque eso es demasiado tiempo. Tampoco puedo decir, mi investigación va a ser de 2 días, porque si la muestra es muy grande, no lo van a lograr. Entonces, hay que distribuir bien el tiempo para poder realizar la investigación. Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con mayor comodidad. Por ejemplo, voy a hacer visitas domiciliares, si es en la heladería, pues voy a preparar un pequeño espacio para que la persona pues se sienta cómoda, lo haga, cuestiones de ese tipo. Si por ejemplo lo voy a hacer en un parque, pues por lo menos voy a buscar un lugar que sea cómodo, no demasiado transitado para que no nos interrumpan. Si tiene una buena sombra, pues mucho mejor. O sea, todos esos detalles también hay que irlos viendo. Y número 5, hacer la solicitud o petición con la debida anticipación para entrevistar a las personas si se tratase de individuos que pertenecen a una empresa o institución. Si, por ejemplo, ustedes quieren realizar una investigación en un establecimiento, digamos en un instituto, pues ustedes tienen que dirigir una solicitud al director para que les autorice que ustedes realicen esta investigación, para no tomarles por sorpresa y que las personas pues sepan que los van a entrevistar. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer antes de una entrevista. Para preparar las guías, podemos realizar 2 tipos de preguntas en nuestra entrevista. Preguntas abiertas, donde la respuesta pues es más libre. Por ejemplo, aquí tenemos algunas. ¿Por qué te gusta el teatro? Si yo le pregunto a 10 personas distintas, probablemente las 10 me den una respuesta distinta. ¿Qué te motiva a viajar? ¿O qué opinas del presidente? O sea, aquí tengo la situación de que voy a obtener muchas respuestas distintas. Entonces es probable que sea demasiada la información. Imagínense ustedes tener que entrevistar a 3,000 personas y que de esas 3,000 personas, pues 300, 400 les den una respuesta distinta. Les va a complicar todo el trabajo. Cerradas cuando la respuesta es más específica. Por ejemplo, ¿escuchas la radio? ¿Sí o no? Entonces ahí ya solo le estamos dando 2 alternativas a la persona que es mucho más fácil de poder organizar. ¿Ves televisión? ¿Sí o no? Solo. O sea, así, simple y concreto. Como les digo, va a depender mucho de qué tipo de investigación esté haciendo. Por ejemplo, sigamos con la situación de la heladería. Voy a llegar con la persona y le voy a decir, bueno, ¿cuál de estos sabores de helado prefiere? ¿Vainilla, chocolate o
el limón, un ejemplo. Entonces la persona va a decir, ah, no, me gusta a mí más la vainilla. Entonces ya anotamos su respuesta. Y darle solo las opciones así cerradas. Si es, por ejemplo, otro tipo de investigación, la que yo estoy haciendo, entonces ya puedo utilizar abiertas. ¿Cuándo voy a utilizar preguntas abiertas? Primero, cuando la persona que vaya a entrevistar sea experta en el tema. O sea, si por ejemplo yo quiero saber más sobre el analfabetismo, voy a ir a una asociación que pues trabaje con proyectos de alfabetización y a alguien que dirija esos proyectos yo le voy a hacer preguntas sobre el tema. Ahí sí puedo hacer abierta porque él me va a brindar información más especializada. Segunda, cuando la muestra sea pequeña, cuando no sean muchos los datos que haya que organizar. Ahí puedo utilizar preguntas de tipo abierta. De ahí, por lo demás, es preferible utilizar las que son cerradas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? No hay preguntas. Ok. Vamos a la encuesta. La encuesta también se trata de una técnica donde vamos a hacerle preguntas y analizar la información de personas por medio de cuestionarios. El instrumento como tal, pues le llamamos cuestionario, que es preguntas también, pero en papel. O sea, aquí ya no es de forma verbal, sino que simplemente le damos la hoja o el formulario a la persona y la persona lo responde sin tener que entablar precisamente una conversación. De la misma manera, también tiene que haber una preparación. Lo mismo que hacemos en la entrevista. ¿A quiénes lo vamos a dirigir? Si es de, por ejemplo, de analfabetismo, pues voy a preferir una entrevista sobre una encuesta. Porque en una entrevista yo escribo, porque si le doy una encuesta y es analfabetismo es porque no saben leer y escribir. Entonces no le puedo dar una encuesta a estas personas. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Y voy a preparar los cuestionarios. También pueden ser cerrados, ¿verdad? Dándole la opción nada más. O abiertos, para que la persona pues escriba libremente lo que ella considera. De la misma forma, abierta solo cuando la población es, perdón, la muestra es reducida o cuando son expertos. De ahí, preferiblemente utilizar solo cuestionarios de tipo cerrado. Y obviamente también solo voy a preguntar cosas que sean relacionadas al tema. Yo no puedo preguntar cosas como, por ejemplo, esto. ¿Cuál de estos platillos prefieres? Si estoy hablando sobre alfabetización, no se puede. Entonces todos tienen que estar relacionados al tema. Todos me tienen que ayudar a obtener las respuestas que yo quiero. Entonces tienen que estar muy bien pensadas las preguntas para que me den un resultado apropiado. Otra técnica que podemos utilizar es la observación, que como su nombre lo dice, es la observación de hechos. O sea, la persona, el investigador, va a ver, va a observar lo que las personas hacen, lo que dicen, cómo actúan, o sea, todo eso, esas cuestiones de comportamiento. Para realizar una observación, pues hay tres formas en las que podemos realizarla. La primera es una observación sin que el observado se dé cuenta. Por ejemplo, un maestro puede realizar una observación en clase sin que los estudiantes se den cuenta, porque como los está viendo, pero no interviene en nada, y ellos no saben que el docente los está observando para realizar una investigación. La segunda es observar sin intervenir, pero que la persona ya sepa que se está observando. Por ejemplo, cuando se hace una investigación en una comunidad y se quiere ver el comportamiento de las personas, se les dice que se les va a observar, pero uno no dice ni hace nada, solo observa de lejos.
Y la tercera es cuando se puede observar y estar en contacto con las personas observadas. Si, por ejemplo, yo quiero realizar una visita a la embotelladora de la India Quiché, puedo llegar, pedir, hacer una observación y le puedo ir preguntando a las personas qué hacen, por qué lo hacen, cómo lo hacen, etc. Entonces, esos son los tipos de observación. En una observación siempre es necesario también tener una guía de observación. Los pasos son casi los mismos de los anteriores. Determinar y definir aquello que se va a observar. O sea, ¿qué quiero observar? En primer lugar. ¿Cuánto tiempo me va a llevar la observación? Que me autorizan realizar la observación en caso de que sean las dos donde las personas lo saben. Explicar a las personas que se les va a observar para que ellas actúen normalmente y preparar la guía. Las guías pues, son listas como estas. Por ejemplo, yo quiero hacer una observación sobre las normas de higiene o la higiene que hay en el almacén de un restaurante. Entonces aquí tengo los aspectos a observar. ¿Hay presencia de animales o insectos en los almacenes de alimentos? Entonces aquí marco, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Se encuentran limpios los estantes donde están ubicados los alimentos? ¿Sí o no? Entonces yo lo estoy viendo de primera mano, no me pueden mentir, no me pueden decir sí, no, sino que yo lo estoy viendo, yo voy marcando conforme a los aspectos que yo deseo ver. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor. Ok, muy bien. Una vez que yo ya realicé toda esta recolección, voy a pasar a la organización de los datos. O sea, yo ya entrevisté, yo ya encuesté, yo ya observé. Entonces ahora voy a empezar a organizar esa información, los voy a unificar. Puedo utilizar programas, puedo utilizar plataformas que me van a ayudar a organizarlo. ¿Cómo lo organizo? En tablas, las tablas de frecuencia. Por ejemplo, mi investigación de la heladería era saber cuáles eran los sabores favoritos de helado. Entonces tengo, por ejemplo, vainilla, chocolate y limón. Entonces, por medio de las mismas tablas de frecuencias, las que ustedes ya saben trabajar, en una distribución, ¿cuántas personas les gusta la vainilla? Por ejemplo, a 100. El chocolate les gusta a 500 personas y el limón les gusta solo a 300. Entonces, aquí yo ya organicé parte de mis datos. Aquí, pues yo ya tengo información que pues ya la tengo ordenada y ya va a ser más fácil poderla analizar. Entonces, organizar los datos es eso, tabularlos se le llama. Tabular es convertirlos o pasarlos a las tablas de frecuencia. Una vez que ya he organizado mis datos, ya puedo realizar un análisis. Y el análisis, pues va a ser cuando ya tengo los datos, los voy a convertir en gráficos. Los gráficos estadísticos, pues ya los vimos, ¿verdad? Puedo utilizar gráficos como estos. Por ejemplo, índices de analfabetismo por grupos de edades. O sea, por ejemplo, aquí tengo el municipio número 1. Esta es la gráfica del municipio 1. Municipio número 1. Este es del municipio 2, del municipio 3, del municipio 4. Entonces, lo que hago es ver las gráficas. Ver las gráficas y decir, en el municipio 1 hay 2000, de repente esta barrita representa a niños de 0 a 10 años. Esta otra barrita representa a jóvenes de 11 a 18 años. Y esta otra barrita representa solo a los que son de
de 19 a 60 años, un ejemplo. Entonces, a través de esto yo voy a decir, entonces los de 18 años, 18 a 59 años, son los que tienen mayor índice de analfabetismo, son los que no saben leer y escribir. O sea, a través de las gráficas yo puedo interpretar los datos o la información. Entonces, cuando ya tengo recolectados los datos, hago las gráficas para poder hacer ese análisis, para poder analizar la información. Puedo calcular, por ejemplo, medidas de tendencia central, puedo calcular la media o el promedio de mis datos para saber en promedio cuántas personas no saben leer y escribir. Puedo hacer el promedio para saber cuál es el tipo de helado más exitoso dentro de mi local. O sea, para eso me va a servir entonces el análisis. Y por último, la interpretación de los datos. Hay que tener cuidado, hay que saber interpretar muy bien la información, porque así nosotros podemos también trasladar una información correcta. En síntesis, la interpretación de los datos es ¿qué significa la información recolectada? Entonces, para eso también uso los gráficos. Significa que la mayor cantidad de adolescentes o de jóvenes de 11 a 18 años son los que no saben leer y escribir. O sea, ahí estoy haciendo una interpretación de la información. O sea, jóvenes de 11 a 18 años no saben leer y escribir, no tienen escolaridad, nunca fueron a la escuela. Con eso ya realicé un tipo de interpretación y con eso ya puedo sugerir, puedo llegar a una organización y decir, trabajemos en los jóvenes de 11 a 18 porque es donde más hace falta que aprendan a leer y a escribir las personas. Y bueno, a grandes rasgos y muy rápidamente, estos son los pasos para el proceso estadístico. No sé si estamos bien hasta acá. Sí, señor. Ok. Sí, señor. Muy bien. De acuerdo. Entonces vamos a ver lo de la tarea de esta semana. La tarea para esta semana es la siguiente. Primero vamos a hacer un esquema de la investigación. O sea, el esquema solo es la parte previa, antes de pasar a la acción. Para ello, van a elegir ustedes un tema, el que ustedes deseen, ¿verdad? Para realizar una investigación estadística. Por ejemplo, la contaminación. De la contaminación, ustedes van a poder estudiar cuáles son sus causas, o sea, por qué contaminan las personas, o sus consecuencias, qué problemas nos trae la contaminación. El uso de las redes sociales, por ejemplo, cuál es la red social que más utilizan las personas o cuáles son las consecuencias del uso excesivo de redes sociales. De aquí ustedes pueden elegir el tema que ustedes deseen, algo que les llame la atención y que ustedes quieran saber más sobre este tema. En 2 líneas van a elaborar el planteamiento del problema. Lo van a hacer, por ejemplo, en su cuadernito y van a colocar ahí la tarea A y el nombre de su tema. En el inciso B van a escribir qué necesito estudiar. O sea, por ejemplo, si eligieron el tema de la contaminación, ¿qué van a estudiar de la contaminación? Las causas, las consecuencias, los tipos, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué les llamó la atención ese tema? Eso lo van a hacer ustedes, como les digo así, en 2 líneas. Inciso C, van a elegir una de las técnicas de recolección de datos, de las 3 que vimos, y van a elaborar un instrumento con 5 ítems. Es decir, que si ustedes quieren saber cuál es la red social más famosa y lo van a hacer con una encuesta, van a redactar 5 preguntas que sean parte de una encuesta. Si ustedes quieren hacer una observación para ver si las personas tiran o no la basura en el lugar apropiado, pues van a hacer su guía de observación
Y lo van a hacer con 5 aspectos que ustedes quieran observar sobre este tema. Y solamente eso sería lo que tendrían que realizar en su tarea. No sé si estamos bien, ¿se comprende la instrucción de qué es lo que van a realizar, chicos? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿Seguros? ¿Seguros? Señor, ¿puede explicar el inciso B? Disculpe. Ok. En el inciso B, solo van a responder a esto. ¿Qué necesito estudiar y por qué? Les voy a dar un ejemplo. Mi tema es la música. Ese es el inciso A. Mi tema, la música. ¿Qué necesito estudiar de la música? Necesito estudiar, por ejemplo, cuál es el género o el género más escuchado por los jóvenes. ¿Por qué? Pues porque de repente yo sé de música y quiero, no sé, lanzar un álbum o porque de repente quiero realizar un concierto. O sea, una cuestión de ese tipo. Entonces, aquí solo tienen que responder ustedes esto. ¿Qué necesito estudiar y por qué del tema que ustedes elijan? Nada más. Entonces, ¿estamos bien ahí? Sí, señor. Ok. Disculpe, ¿podría explicar el inciso C? El inciso C. Ok. Lo que les decía, por ejemplo, quiero saber cuál es el género musical favorito de ustedes, los jóvenes, porque quiero organizar un concierto benéfico. Entonces, voy a hacer una pequeña encuesta a las personas y les voy a preguntar 5 cosas. Por ejemplo, ¿cuál de estos géneros musicales prefiere? Pop, banda, reggaetón, ¿verdad? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una entrada a un concierto? ¿Verdad? ¿Cuál de los siguientes problemas cree usted que se puede apoyar más? ¿Por qué? Porque como es benéfico, o sea que lo que se gane se va a dar a una obra. Les puedo decir, por ejemplo, desnutrición o personas afectadas por la pandemia. Cuestiones de ese tipo. Solo es de que ustedes hagan su instrumento, que elijan alguna de esas 3 opciones y que elaboren su instrumento sobre ese tema. Con 5 preguntas, dependiendo si es entrevista o encuesta, o 5 aspectos a observar si eligen la observación. Solo eso sería. Entonces, ¿estamos ahora ahí? Señor, entonces Ay, señor, entonces sí podemos buscar cualquier tema. Sí, como básicamente aquí lo que quiero es que ustedes practiquen. ¿No? Que practiquen un poco parte del proceso. Puede ser el tema que ustedes deseen. Gracias, señor. Ok. ¿Alguien más? señor, entonces prácticamente el inciso A es simplemente buscar el tema o habría que definirlo. Lo que entendí es que era solo el tema nada más. Sí, solo es el tema, no tienen que definir nada, solo es el tema. Donde lo van a definir es en el inciso B, donde escriben qué y por qué. Nada más eso. Gracias, señor. Ok. Señor, la Bien. encuesta nosotros mismos tenemos que responder. No es de que la respondan, solo es el modelo, nada más. De acuerdo, espero que haya quedado claro el tema. Si tuvieran alguna duda, no duden en consultarme. Y con esto finalizamos nuestra clase del día de hoy. Deseo que tengan una excelente tarde cada uno de ustedes y pues nos vemos en una próxima ocasión.